Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar hoy acerca de los aprendizajes compartidos con otros. Eh, Todos obviamente estamos compartiendo el camino y hemos estado compartiendo nuestro camino con un montón de compañeros de senda, ya sea a nivel familiar, a nivel de amistades, de encuentros aparentemente fortuitos o de corto plazo. Eh, Encuentros amorosos, compañeros amorosos, o por lo menos vinculados a lo que serían las relaciones afectivas a nivel, por ejemplo, de pareja. Hemos tenido compañeros y tenemos compañeros de camino. Y muchas veces surge, por ejemplo, en lectura de registros, preguntas del estilo: ¿qué vengo a aprender junto a? ¿O qué vine a aprender? Obviamente, no importa en qué tiempo verbal estemos conjugando, ¿sí? Esa inquietud. ¿Qué vine a aprender junto a? ¿Qué vengo a aprender? ¿O qué necesito aprender? ¿Qué tengo que aprender? O sea, más allá de que cada uno lo transmite como le sale, ¿sí? En esa, digamos, en esa conexión a nivel de inquietud. Y vamos a ver un poco este espacio. Obviamente es un enfoque genérico para que sea aplicable a todos y que cada uno lo pueda revisar en su propio protagonismo. Hagamos de cuenta que vamos a justamente transformar esa pregunta porque vamos a imaginarnos que no tenemos un otro que nos pueda dar esa respuesta concreta. Ya sea, por ejemplo, que no es que estoy en una lectura de registros en donde estoy dialogando a nivel del alma, consultando a mis guías y maestros, o hablando con un canal, o con un terapeuta vibracional, etcétera, lo que fuera. No estoy en un espacio en donde recibo una respuesta de una fuente que asumo que es externa a mí, ¿sí? Y vamos a plantearlo como una pregunta que hago en mi intimidad. ¿Qué vengo a aprender junto a? ¿O qué vine a aprender junto a? Vamos por un ejemplo como si dijéramos, bueno, una pareja, ¿sí? Eh, Vamos a cambiar la pregunta por un momento. Y vamos a transformarlo, más que en una pregunta, en una invitación. Entonces, transformamos esto en una invitación, en una sugerencia, que es: me pongo a mirar mi versión o mi tiempo junto a. Si mi pregunta era: ¿qué vine a aprender junto a, no sé, mi ex marido? ¿Sí? Me pongo a mirar mi etapa junto a mi ex marido. En esta mirada es muy importante que lo podamos justamente activar de un lugar absolutamente relajado, ya sea porque estamos en una instancia de meditación o que fuimos suavizando nuestra mente, fuimos entrando justamente en en un campo vibracional despegado de la mente, porque si no la mente me va a dar siempre un mismo relato y me va a contar la misma historia. Entonces, estando suavecitos, cada uno en su espacio meditativo, se queda observando instancias compartidas, no simplemente las primeras que suelo acordarme. Si yo tal vez quede un poquito enojada con esa persona, tal vez lo primero que se me venga sean las situaciones a las que evoco cada vez que me acuerdo de esta persona. Me quedo mirando esos paisajes compartidos. La época en que lo conocí o la conocí, los tiempos compartidos. Me recuerdo a mí conectándome con con este otro ser. Y voy repasando no solo esos tránsitos, lo más suavecitos y relajados y en el no tiempo que pueda, para poder percibirme en esa instancia de conexión con el otro. ¿Para qué? Para ir observando cómo se siente, no cómo lo siento hoy, sino cómo se siente estar junto a. Para eso necesito
volver a conectar con este espacio, a su vez de conectar desde este lugar de observador. Porque allí me voy a estar enterando de cuál es esa versión de mí en ese espacio compartido. ¿Cómo era mi vibración, mi presencia junto al otro? ¿Cómo puedo percibirme yo cuando vuelvo a conectar con ese tiempo compartido junto a? Por eso es muy importante hacerlo desde una no mente, porque mi mente va a volver, sino a darme la misma respuesta. ¿Sí? Si yo quedé muy enojada con alguien, mi mente va a evocar, tratar de defender mi propio discurso. Y acá lo importante es conectar con esa frecuencia de energía, de no solo de lo compartido, sino de cómo me encontraba yo. Para poder ir observando como si fuera una película, cómo ha sido mi proceso, como si dijéramos mis distintas versiones, no a nivel de personalidad simplemente, sino a nivel de cómo me iba sintiendo, cómo me iba dando cuenta o no dando cuenta de ciertas situaciones. Cómo me adaptaba o no me adaptaba, cómo ante determinados estímulos silenciaba o me permitía expresar ante aquellas estimulaciones que ibas recibiendo junto al otro. Porque ahí voy a estar descubriendo esto que, a simple vista, estaba consultando en relación al aprendizaje. Porque el concepto aprendizaje a nivel del alma no es idéntico al concepto aprendizaje que solemos activar cuando preguntamos por aprendizajes. Porque asociamos el concepto aprendizaje a vine a aprender esto, como si fuera, voy a la escuela a estudiar, no sé, aprender de historia, geografía, matemáticas, ¿sí? El concepto que vengo a aprender junto a o que vine a aprender junto a trata de evocar un algo. Y cuando busco ese algo, trato de darle un espacio como encapsulado, claro, definido, para después asumir que ya tengo una información. Muchas veces cuando tenemos esa información como si fuera esa respuesta como armadita, vine a aprender tal cosa, después me quedo observando, esto ocurre muy habitualmente, me quedo observando esto como si fuera, bueno, y ahora entonces, ¿qué hago con esto que vine a aprender? Es como si fuera, no corto la inquietud, no me siento satisfecha. Puedo tener una claridad, puedo tener una información, pero aún así siento una falta de saciedad porque no me encuentro trascendiendo el aprendizaje, aún teniendo esa supuesta claridad de cuál era el aprendizaje. Por eso es tan importante cuando abordamos estas preguntas, acudir justamente a este espacio de claridad, pero desde esa observación, en donde puedo notar, puedo observar en la película cómo mi ser ha ido transformándose, cómo mi ser ha ido descubriendo, con qué versión de mí me voy encontrando. ¿Qué es lo que encuentro en ese post etapa compartida junto a? Cuando puedo conectar con esto de como si fuera, cómo ha germinado esta semillita del intercambio junto a esta otra persona, estoy justamente como pasando una siguiente etapa, en donde puedo observar qué es lo que encontré a través de de este viajecito que acabamos de activar a través de este ejemplo, de este ejercicio. Y tal vez me pueda encontrar y se ve que aprendí a valorarme a mí misma, o a no permitir que ciertas cosas ocurran, o no permitir que se me falte el respeto,
O aprendí a fortalecerme para que no vuelva a ocurrir tal cosa, ¿sí? Entonces, cuando encuentro esa claridad, ahora, como si fuera volviendo a empezar ese movimiento como en espiral, los invito a mirar esto que acaban de encontrar, como si fuera segunda vuelta, segunda fase. Y fíjense, si en esta segunda mirada encuentran que en esa claridad aparecen muchos no, no algo, o un más algo. Aprendí a no dejarme avasallar por el otro. Ahí no hay una visión del alma. Ahí no hay una respuesta, una información a nivel del ser. Aprendí a ser más fuerte en la vida. Tampoco. Porque cada vez que observamos un no o un más o un mejorar algo, estoy todavía en tensión y en enojo. Porque cuando yo trato de observar esto, por ejemplo, de ser más fuerte, es porque estoy asumiendo que no era lo suficientemente fuerte. Sigo en como en un descrédito, en una desvalorización de esa versión de mí en aquel tiempo. Por eso muchas veces esta información a la que llegamos, esta claridad a la que llegamos, muchas veces hasta, aunque suene extraño, surge casi podríamos decir sin palabras. Porque surge como dirían los maestros, como un ajá, como un ah, el famoso ajá, que muchas veces llamamos el me cayó la ficha. Ahí lo vi, ahí lo entendí. ¿Sí? Cuando construimos a través de una frase, a través de un texto, muchas veces, todo cuando no estamos muy acostumbrados, no estamos muy familiarizados con esta propuesta de observar aprendizajes, observar expansión, conectar con esta expansión de conciencia, percibirla. Por eso es que la percepción trasciende la palabra. Como diría el Principito, es invisible, no solo los ojos, sino la palabra, la forma, el texto. ¿Sí? Entonces, cuando observo y comprendo y entiendo, porque puedo ver y puedo ver como de oruga a mariposa, me fui expandiendo a lo largo de este camino. Por ejemplo, en etapas donde fui compartiendo junto a otras personas, puedo observar mi expansión, porque si yo le pregunto a la mariposa, no me va a decir tengo más alas que cuando era oruga, tengo más colores que cuando era oruga. No me va a responder desde un más, desde un menos, desde un mejor, peor. Al fin ya no soy oruga, ¿sí? Entonces, estas miradas, volviendo al punto de inicio, en relación a aprendizajes compartidos junto a o aprendizajes vivenciados junto a, la sugerencia siempre nos invita a mirar, sentir, percibir, sensoriarme junto a esta mirada en relación a mi expansión a lo largo de ese tiempo. Y cuando yo me miro expandiéndome, en todo caso junto a ese otro, donde tal vez compartimos justamente ese camino, no me estoy deteniendo en qué es lo que el otro hizo o no hizo. No estoy viendo si me mintió o no me mintió, si me engañó, me lastimó, me pegó. No estoy viendo qué me hizo, porque estoy viendo mi proceso, mi oruga mariposa. ¿Sí? Entonces el ego se desvanece.
Por eso nos vamos dando cuenta cuando vamos logrando esta expansión de conciencia también en relación a la observación. Cuando observamos que seguimos viendo hechos, para observar los hechos necesito protagonismos, y en los protagonismos otra vez estoy viendo los roles y cuando veo los roles otra vez entro como en ese litigio de cuál es mi espacio y el espacio del otro. Por eso empiezo con los más, menos. Invito a hacer estos ejercicios que a simple vista parecen como muy desarmados o muy, digamos, como muy etéreos. Para quienes están acostumbrados, seguramente les va a resultar ágil desde el primer intento. Si no están muy acostumbrados, los invito a ir como visitando estas propuestas. Porque lo bello es comenzar a entrenarnos en esas percepciones. Porque el mayor regalo que nos podemos brindar es el percibirnos. Porque ahí vamos a encontrar, por ejemplo, esta ansiada conexión con el maestro interno, con la voz interior, con la sabiduría que habita en mí, etcétera, etcétera. Porque todo esto se expresa desde un lugar muy sensorial. Por eso vamos de paso practicando, para poder encontrarnos en ese, digamos, en ese escenario en donde la claridad es absoluta vibración. Dejen sus comentarios si quieren en la caja de comentarios de video y bueno, seguimos creciendo juntos y compartiendo como siempre. Bendiciones. Hasta la próxima.